Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche volvemos a ofrecer otra de las charlas que organizaron en el verano de este año la buena gente de Cuba, el grupo Pensar en Haiku, que dirige Julier Canuto. Un grupo muy activo que tiene una sección de pequeños grandes haijines, la rama verde. Esta tercera ponencia la imparte nuestro amigo mexicano Jaspe Uriel Martínez González, donde nos hablará la combinación de la ciencia con el haiku. Nos presenta la ponencia Julier Canuto. ¿Qué es y qué no es haiku? Para ti, amigo oyente de Ela, que quizás estés adentrándote en el misterioso camino del poema más sencillo y breve del planeta, la interrogante, motivo de la ponencia del joven haijín mexicano Jaspe Uriel Martínez, sin duda podrá ayudarte en una buena distancia de este camino. ¿Qué es y qué no es haiku? Por Jaspe Uriel Martínez. Buenas, estimados radioescuchas de Radio Ela. Mi nombre es Jaspe Uriel Martínez González, firmo con el seudónimo de Ajenjo y yo soy originario de México, específicamente del estado de Hidalgo. Aparte de escribir haiku, también me dedico a la física. Actualmente estoy estudiando un doctorado en física en la Universidad Nacional Autónoma de México y a lo largo del corto tiempo en el que he podido practicar tanto haiku como física, me he dado cuenta de que entre ambas actividades hay características que las hacen parecidas, más parecidas de lo que uno podría pensar. Entonces, en la plática que les presentaré a continuación, expondré algunas de esas razones y bueno, pues intentaré convencerlos de que la física y el haiku son más parecidas de lo que uno puede pensar. Bueno, empezaré con algo que sí, con alguna característica del haiku. El haiku es un tributo a la sencillez. Entonces, el haiku es sencillo y es elegante. Y el haiku no es simple, o sea, hay que recordar que sencillo no es lo mismo que simple. Y esta aparente simpleza del haiku es lo que dificulta a muchos iniciarse en el camino del haiku-do. O sea, porque hay una paradójica sencillez en el haiku, o sea, se piensa que por ser un poema de 17 sílabas, en el que uno tiene que introducir elementos que se relacionen con la naturaleza, ya está, es muy fácil hacer el haiku. En realidad no es tan sencillo como parece, o sea, yo hago una analogía con el ajedrez. El ajedrez es muy fácil de aprender, pero es muy difícil ser muy bueno en ello. Y el ajedrez es un juego que se juega en un pequeño tablero de 8 casillas por 8 casillas, pero a pesar de tener ese tamaño tan reducido, encierra una complejidad muy grande. Eso es más o menos el haiku. Entonces el haiku es sencillo, pero no es simple. El haiku es elegante, pero no es pretencioso. Y en el haiku, pues uno no busca transmitir una moraleja. Como ejemplo de un haiku sencillo, quiero recitar este haiku de Manuel Díez Sorsas, que dice: hace la lumbre con la última leña que cortó su padre. Entonces aquí tenemos un caso de un haiku que con mucha sencillez pero con mucha fuerza transmite un sentimiento tan hondo. Y es que aquí tenemos esa característica del haiku. El haiku es una impresión fácil de comunicar
por medio de unas palabras fáciles de comprender. Y esto se relaciona un poco con lo que hacemos en ciencia, porque por ahí un gran científico, como muy conocido, que es Albert Einstein, él dijo una vez que uno no entiende realmente algo hasta que puede explicárselo a la abuela. Es decir, en física, a pesar de lo difícil que pueda parecer, uno tiene que entender bien las cosas y cuando logra ese nivel de comprensión, uno puede explicar fenómenos aparentemente complejos con palabras muy sencillas. Por ejemplo, hace poco, frente a los alumnos de la carrera, me tocó explicar cuáles son los principios básicos del funcionamiento de una bomba atómica, porque bueno, pues recientemente se ha puesto de moda una película que es la de Oppenheimer, que cuenta un poco de la creación de este dispositivo, de esta arma, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces una serie de conceptos aparentemente complejos pueden explicarse de una manera muy sencilla. Bueno, vamos con lo siguiente. El haiku también es un homenaje a la humildad. Entonces, en cuanto a este aspecto, ¿qué es el haiku? El haiku es una vía para saber que nosotros somos una pieza más dentro de este universo tan complejo. No somos especiales, no somos el centro del cosmos, no somos el centro de la vida. Y cuando nosotros decidimos hacer haiku no somos más que un canal transmisor, un medio por el cual nosotros comunicamos los pequeños milagros cotidianos que conforman al universo para que estos milagros se manifiesten en otra persona. Y de esta manera, al menos en mi experiencia personal, esta forma de ver al universo, de conducirse ante él con sencillez y con humildad, hacen que eventualmente agradezcamos al cosmos por la experiencia de una vida. Bueno, ¿qué no es el haiku? El haiku no es un alarde de nuestras capacidades poéticas. Y este es un error que cometen muchas personas que empiezan el camino del haiku. O sea, creen que el haiku, que es así un poema tal como lo conocemos, tal como se conoce muy popularmente, que el haiku es un poema, entonces quieren poner palabras difíciles o quieren parecer profundos o quieren ser contundentes, filosóficos, y en realidad no, el haiku no es eso. La contundencia, la profundidad, la filosofía de la vida se va a manifestar en un haiku de manera sencilla y humilde. Y esto me recuerda un poco a una introducción que viene en un libro precioso de haikus de Frutos Soriano. Este libro se llama Poca Cosa y la forma en la que empieza este libro es hermosa. En él nos dice: Concha marina, poca cosa, mas una vez fue casa de un ser. Bueno, pues esto expresa la manera en la que debe de ser escrito un buen haiku. O sea, ni creernos que somos muy especiales, más especiales que una concha marina, pero tampoco somos menos especiales que eso. Y bueno, pues hablando de la humildad frente a los pequeños sucesos cotidianos, dejo este haiku de María Victoria que dice: ajo y alávega, el olor brota a golpes del mortero. En cuanto a la ciencia, y particularmente a la física, les puedo decir que aquí también se enseña la humildad. Y de hecho, cuando uno va ahondando, va escudriñando los misterios del universo, llega a tener ese sentimiento de humildad. Por ejemplo, hace unas décadas se puso de moda una imagen que tomó una de estas naves espaciales que fueron lanzadas hacia la nada en el cosmos, y que esta nave llegó hasta Saturno y desde ahí tomó una fotografía de la Tierra. Y la Tierra, vista desde esa distancia, era un pequeño punto pálido y azul. Y entonces un gran científico,
Carl Sagan, dijo: mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió aquí su vida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. Bueno, entonces vemos que esta es otra característica que comparten el haiku y la física. Bueno, el haiku, ¿qué otra cosa es? El haiku es natural. O sea, el haiku es espontáneo. ¿Y qué no es? El haiku ni es artificial ni es ensayado. El haiku debe de sentirse, debe de fluir dentro de nosotros. No debe de sentirse forzado, no debe de sentirse pesado. En el haiku hay una cierta ligereza en la que nosotros podemos ver toda la profundidad del mundo. Y bueno, esto también comparte ciertas características con la física, porque bueno, en primera la física pues estudia la naturaleza, pero cuando uno la estudia a un grado de profundidad muy alto, uno llega a estas mismas conclusiones a las que llegó Albert Einstein, quien dijo que solamente hay dos formas de ver la vida. Una es pensar que nada es un milagro, y dos, la otra es pensar que todo es un milagro. Y si una persona que fue un gran científico como Albert Einstein piensa que todo puede ser un milagro, ¿por qué nosotros no podríamos verlo desde ese punto de vista? Hablando de los científicos, porque a veces se les achaca cierta soberbia a los científicos. Y bueno, pues sí hay algo de cierto en ello. Muchas personas que se dedican a la física suelen ser así. Pero el fin último de la física es ese, es ver que todo puede percibirse como un milagro. El haiku es un camino de desprendimiento del yo. El haiku no es hablar de ti, no es hablar de tus convicciones, ni políticas, ni estéticas, ni personales. Muchas personas cometen el error, muchas personas que se inician en el haiku cometen el error de pensar que el haiku puede ser un medio para movilizar a la gente o para que uno esté de acuerdo con lo que uno piensa. Y esto en realidad no es así. O sea, el haiku no sirve para eso. Cuando una persona trata de transmitir su visión de la realidad, ese haiku se estrella contra la dureza de la realidad. Simplemente no funciona. Sí uno puede transmitir lo que piensa, pero no puede hacerlo de manera intencional. No puede revelar esa intencionalidad. Voy a poner dos ejemplos de haikus en los que se transmite una visión del mundo, en los que hay una denuncia, pero en las que no intenta convencernos de nada, solo presenta la realidad tal cual es. Tenemos este haiku de Matsuo Basho que dice: cubierto de escarcha, duerme al viento un niño abandonado. Y tenemos otro haiku de María Jesús Pérez Núñez que dice: Día de las Madres, la vendedora de flores duerme a su niño. En ambos haikus se percibe una situación de injusticia, pero en ninguna de las palabras que están en los haikus hay una intencionalidad manifiesta o una intencionalidad velada. Se presenta la realidad tal cual es, sin juicios de ningún tipo, y lo bonito de estos haikus es que eso que intenta transmitirse se manifiesta en nosotros de manera espontánea. Entonces, bueno, si el haiku no es ni hablar de ti, ¿qué es entonces? El haiku es hablar de lo que sucede en ti. Eso sí se puede hacer. En el haiku 1 habla sin protagonismos y el autor es apenas perceptible como el sabor del agua. Y bueno, pues pongo un ejemplo de haikus que hablan de lo que sucede en nosotros.
como por ejemplo este que dice: contemplé aquella luna y ahora acompaño a mi sombra mientras vuelve a casa. O este otro haiku que dice, este es de Santoka, y dice: profundamente emocionado por seguir vivo, hora de remendar mis ropas. Y esto es algo que también pasa en la ciencia. La ciencia no depende de lo que tú pienses, de si estás triste, de si estás feliz. La ciencia es la ciencia y se acabó. Y la ciencia funciona precisamente por esa objetividad y no por esa subjetividad. Por eso la ciencia funciona ahora en el 2023, no sé, en un país del primer mundo, y funcionó y sigue funcionando lo que se descubrió hace 300 años en un país feudal, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con el haiku. Esa objetividad es lo que le confiere esa durabilidad al haiku. Bueno, finalmente, el haiku, en el haiku nosotros buscamos aquello que subyace a lo evidente. ¿Qué es el haiku? Mejor dicho, ¿qué no es el haiku? El haiku no es hablar de obviedades, ni tampoco es llevar un registro fiel de lo que ocurre. O sea, una obra de haiku no es un diario o un registro de lo que nos pasa. No es meramente eso, es algo más. ¿Qué es entonces? El haiku es captar lo que es esencial, lo que es invisible para los ojos. El haiku es ver aquello que subyace a lo evidente, porque cualquiera puede hablar de lo evidente, pero el haijin lo que hace es extraer la esencia de aquello que sucede a nuestro alrededor y mostrárselo al lector. Y esto me recuerda a una frase que dijo Junichiro Tanizaki. No recuerdo muy bien si lo dijo en su obra El elogio de la sombra, pero él dice que no encontramos belleza en el objeto en sí, porque eso sería una obviedad, sino que encontramos belleza en los patrones de sombras, aquello que se crea cuando se encuentran la luz y la oscuridad. Y en cuanto a la física, algo muy impresionante con lo que yo me encontré es que mientras estaba haciendo mi tesis de doctorado, entre las referencias, por ahí consulto un libro que se titula Spatial Networks, A Complete Introduction from Graph Theory and Statistical Physics to Real World Applications, ¿no? Que es como redes espaciales, una introducción completa de la teoría de grafos a la física estadística y a sus aplicaciones en el mundo real. Y leyendo el libro me encontré que el autor, un físico francés, escribió esta misma frase de Junichiro Tanizaki. Entonces uno puede encontrar belleza en la física cuando uno estudia la naturaleza más allá de lo evidente, que es lo que hacemos los físicos. Nosotros no solamente estudiamos los fenómenos que se ven y que se perciben con nuestros sentidos, sino que vamos al fondo de las cosas. Y eso es algo que comparte con el haiku. Y es algo muy maravilloso. Bueno, y hablando precisamente de esto, el haiku también es la búsqueda de la verdad. De hecho, Onitsura nos dice que fuera de la verdad no existe el haiku. Entonces, ¿qué es el haiku? El haiku es la verdad, es lo verdadero. Y lo verdadero es bello, como decía Auguste Rodin, este escultor tan famoso de Francia, quien decía que solamente lo verdadero es bello, ¿no? Y que lo feo es lo artificial, lo que se siente falso. Bueno, pues el haiku es lo que es verdadero. ¿Y qué no es? El haiku no es algo falso, no es algo subjetivo. Y a este respecto se parece mucho a la física y a las matemáticas, porque nosotros estamos constantemente en búsqueda de la verdad. Y curiosamente, en esa búsqueda de la verdad, nosotros en el camino nos encontramos con la belleza. Bueno, ahí en la presentación que les envié, en la diapositiva número 20, les muestro un ejemplo de belleza en física y matemáticas,
que es una fórmula muy pequeña. Solamente tiene 5 símbolos matemáticos, que es el número 1, el número 0, el número pi, el número e, que es el número exponencial, y el número imaginario. Y un científico, un matemático de hace 200 años, 300 más o menos, que fue Leonard Euler, descubrió una relación entre ellos, una relación sencilla, pero muy poderosa. Y esta fórmula, que se conoce como identidad de Euler, repito, está en la diapositiva número 20 del archivo que les envié. Esta fórmula suele referirse en todos los rankings como la fórmula más bella de la física y de las matemáticas. Los físicos no sabemos describir muy bien por qué nos parece bella, pero cuando la vemos, algo reverbera en nuestro interior, algo que no podemos explicar. Y esa característica, o sea, que no podemos explicar con palabras, es lo que le confiere su cualidad de inefable a ciertos resultados de la física y las matemáticas. Entonces, el haiku, que es la búsqueda de lo verdadero, y la física, que es la búsqueda de lo verdadero, terminan convergiendo en ese punto, en la belleza que surge de lo que es verdadero, de lo que no es falso, de lo que no es artificial. Y es algo que me parece maravilloso. Y bueno, precisamente hablando de lo que subyace a lo evidente y de lo que es verdadero, en el haiku, y bueno, a ver, eso lo diré en el siguiente audio. Así decía que conjuntando esta visión de aquello que subyace a la realidad y de la búsqueda de lo verdadero que buscan tanto el haiku como la física, uno termina encontrando que todo está conectado. O sea, en el haiku nosotros encontramos eso. Y aquí yo quiero nuevamente decir unas palabras del maestro Vicente Aya, que en su libro Haiku Do, el haiku como camino espiritual, él nos dice que hay una curiosa relación entre las vacas y la niebla. Y esta es una relación que no ha pasado desapercibida para el haiku. Por ejemplo, hay un par de haikus. Uno es de Hyakuchi, que dice: vendida la vaca, se aleja del pueblo por entre la niebla. Y este es un haiku, bueno, que habla de las vacas y la niebla. Es una relación que funciona, no sabemos por qué, pero lo hace. Y de hecho, a lo largo de mi vida leyendo haikus, he encontrado muchos haikus que hablan precisamente de las vacas y de la niebla. Y es curioso cómo estos dos elementos, muy diferentes entre sí, están conectados. Y eso es lo que hace un buen haiku. María Victoria, una haikina muy talentosa de España, una vez me dijo que un buen haiku eh, tiene esa característica de que capta ese aspecto del mundo que no podemos decirlo sin quebrarlo, la íntima y misteriosa relación de todas las cosas. Y hablando precisamente de esta fórmula de Euler, de la que les hablé en el audio anterior, la belleza que nosotros los físicos y los matemáticos percibimos en ella radica en que combina de una manera sencilla y misteriosa todos esos números tan básicos y lo hace de una manera totalmente inesperada. Y esa es otra característica que comparten en común la física y el haiku, ¿no? Aquello de que todo está conectado. Y bueno, finalmente, una característica del haiku es que el haiku es una invitación para retornar a la infancia. ¿Qué es el haiku? El haiku es inocente. El haiku es jugar. El haiku es observar. Y el haiku es reír. ¿Qué no es el haiku? El haiku no es manifestar nuestras maneras, lo que aprendemos en sociedad. No, el haiku no es manifestar eso. El haiku es fresco, es espontáneo, es inocente. Y para muestra, un par de haikus, uno de Kobayashi Isa, que dice: ni la risa del niño impide que sucumba el sol de otoño. Y por otro lado, tenemos este haiku de Félix Arce Momiji, que dice: juntando las manos, un niño riega las amapolas con agua de río.
Y la física y la ciencia en general es eso también. Es como el haiku, es jugar, es explorar, es hacerse preguntas, es ver la realidad con la visión de un niño. O sea, normalmente se dice que un científico es un niño que sobrevivió a ese proceso de crecimiento, es tener curiosidad por todo lo que nos rodea. Y esa es otra maravillosa cualidad que ambas actividades comparten. Solo que bueno, ya con la visión de un adulto nosotros desarrollamos modelos y ya con la visión de un adulto nosotros escribimos haikus. Bueno, por supuesto, hay diferencias entre el haiku y la física, claro. La física por un lado explica y el haiku solamente señala. Hablando de esta relación de las vacas y la niebla, pues un haijin lo que hace es expresarla en su obra poética y un físico lo que haría es decir, bueno, ¿por qué esa realidad funciona? No vamos a desentrañar, vamos a destripar esa relación para saber qué es lo que contiene adentro. Esa es una de las diferencias, pero ambas actividades nos muestran que hay una vastedad, no solamente allá afuera en el cosmos, sino que hay una vastedad interna, que lo complejo puede surgir a través de lo que es sencillo. Bueno, finalizo con esto. ¿Por qué insistí o por qué hice esta pequeña conferencia sobre qué es el haiku y qué no es el haiku y cómo a través de ello podemos encontrar relación con la física? Esto lo hago porque creo que es importante que haya un puente entre la visión científica de la realidad y la visión artística de la realidad. O que haya un puente más. Y yo creo que para nuestra comunidad de haijines es importante que uno de esos puentes sea el haiku. Que el haiku le sirva, sea una aproximación poética para los científicos que suelen rehuir de lo artístico y que también el haiku puede ser una aproximación científica a aquellos que se dedican al arte, que a través de la belleza que se aprecia en cada una de esas creaciones, uno pueda acercarse a la ciencia, ¿no? A través por ejemplo, de esto que les estoy comentando. Porque es mucho lo que se pierde por no conocer qué hay en ese otro lado, ¿no? O sea, la gente que se dedica al arte pierde mucho al temerle a la ciencia por parecerle cuadrada o fría o difícil o compleja. Y también es mucho lo que la gente en la ciencia pierde al no explorar el arte, por considerarlo vago, por considerarlo poco entendible, por considerarlo subjetivo, por considerarlo caprichoso. Y yo creo que es buena idea que haya un puente en el que puedan transitar ambas visiones y me parece que el haiku es un buen puente para que puedan transitar ambas visiones de la vida. Y finalmente, después de transitar entre esas dos visiones, terminar preguntándose si efectivamente existe ese otro lado, ¿no? Y ver que en realidad que en realidad ciencia y arte son dos visiones de la misma cosa, ¿no? O sea, a través de estas conexiones entre lo fundamental. Y bueno, termino esta breve intervención con dos frases. La primera es, ¿qué es el haiku? Por Matsuo Basho. Matsuo Basho nos dice que el haiku es aquello que está pasando en ese lugar y en ese momento. Y esta otra frase de Ludwig Wittgenstein, que fue un filósofo austriaco me parece, que dice que el mundo es todo aquello que sucede. Bueno, pues con eso termino mi intervención. Yo le doy muchas gracias al proyecto Pensar en Haiku y a Julier por haberme invitado. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado estas ideas. Espero no haber dicho muchas tonterías. Y una disculpa si me he ausentado un poco. He tenido por ahí un par de actividades que me han tenido muy ocupado. Pero bueno, pues qué bueno que pueden realizarse estas actividades. Muchas gracias a todos. Para acabar esta interesante ponencia de Jaspe, leemos uno de sus haikus editado en el libro Primeras Estrellas,
antología del 11º Concurso Internacional de Haiku, Facultad de Derecho de Albacete, organizado por la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Río en otoño. Un niño salta a la sombra de cada ciprés. Sed felices. Sin más, hasta el próximo programa.